Ok, en este nuevo video lo que vamos a desarrollar es un ejemplo de formularios en Excel en donde podamos trabajar con un manejo de variables y guardar datos en una hoja de cálculos, o sea, interactuar entre un formulario y una hoja de cálculos. Para eso en este caso he creado una nueva planilla, ¿cierto? Un nuevo libro de cálculos y nos vamos directo al editor. Una vez que estamos aquí en el editor, podemos crear nuestro formulario, ¿cierto? En este caso es user form. Recordemos que le podemos asignar un nombre a este formulario. Se podría llamar formulario principal, ¿sí? Y podemos cambiar también el caption, que sería formulario principal. No olvidemos que el caption es lo que el usuario ve, que en este caso es el título. Para este ejemplo, vamos a trabajar con los datos de trabajadores, ¿sí? Vamos a tener el run, el nombre, el sueldo base, el bono y el sueldo líquido. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de poder diseñar el formulario es poder crear nuestra base de datos. A modo de concepto, una base de datos es un repositorio de datos, de información, eh, en el cual yo puedo guardar a partir de un formulario. Entonces, es básicamente trabajar con tablas. En este caso, la tabla va a tener los siguientes datos. Va a tener el run, va a tener nombre, sueldo base, habíamos dicho, el bono y el sueldo líquido. Ahí. Luego, ¿cierto? Nos falta ajustar un poco el ancho para ir viendo el tamaño. Y además darle todos los bordes para darle ese efecto, ¿cierto? De tabla. Allí. Ok. Una vez que tenemos listo nuestra base de datos, le vamos a llamar justamente BD-trabajadores. Ese va a ser el nombre de nuestra hoja de cálculos. Y ahora sí, recién nos vamos a nuestro formulario. En nuestro formulario nosotros vamos a diseñar la interfaz que nos permite ingresar los datos asociados a este trabajador. ¿Ok? En este caso en particular, vamos a crear una especie de condición en el código de acuerdo al sueldo. Pero antes diseñemos el formulario. Vamos a tener el título. Recordemos que aquí tenemos el name, que sería LBL título. Y el caption, que es lo que el usuario puede visualizar, que podría decir datos de trabajadores. Ahí, ¿sí? Lo vamos ajustando. Y asimismo vamos agregando las otras etiquetas o los otros labels, que sería correspondiente al run, al nombre, ¿cierto? Ahí lo podemos ajustar o bien lo podemos copiar y pegar. Nos faltaría sueldo base, bono, ahí, por ahí. Run, nombre, sueldo base, bono y nos faltaría aquí el sueldo líquido. Entonces, si se fijan, solamente son labels, son etiquetas, son solamente texto que tenemos en nuestro formulario. Al lado podemos implementar entonces los cuadros de texto, ¿sí? Ahí lo vamos agregando uno a uno para poder implementar lo que nos falta. Y luego de ese paso, lo que nos corresponde hacer es poder asignarle un nombre a estos campos. En este caso el label va a ser el LBL run y el caption va a ser justamente el run del trabajador. Vamos a tener otro label que va a ser el nombre y en el caption va a ser el nombre del trabajador. Vamos a tener el sueldo base y sueldo base, que es lo que se va a ver por pantalla. LBL bono. Recordemos que LBL es la convención que se recomienda utilizar para abreviar que estamos trabajando con un label, ¿sí? Aquí tenemos el bono y sueldo líquido. Sueldo líquido, que es en el fondo el sueldo base más el bono. Lo otro que nos faltaría es asignarle el nombre a cada uno de los textbox que tenemos en el formulario. Entonces vamos colocando txtrun, me equivoqué aquí, txtrun, ahí, txt nombre, txt sueldo base,
Nos falta el bono y el sueldo líquido. Por ahí. Y luego vamos a implementar algunos botones. En este caso puede ser el botón calcular, puede ser el botón ingresar, puede ser el botón limpiar. ¿Sí? En el caso del botón calcular, el nombre sería BTN calcular, el caption sería calcular sueldo, el segundo botón ingresar, ¿cierto? Ingresar, tercer botón limpiar, que lo único que va a hacer es dejar todos los campos en blanco de nuestro formulario. Listo, ahí tenemos la parte del diseño. Luego de que tengamos eso listo, eh, tenemos que comenzar a programar los botones, porque si yo ejecuto esto, puedo visualizar el formulario, ¿cierto? Puedo agregar datos en cada uno de los campos, pero obviamente los botones no tienen ninguna acción asociada. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que programar. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es básicamente programar el botón calcular sueldo que nos permita obtener un bono y al mismo tiempo un sueldo líquido. Por lo tanto, como esos son datos que se van a calcular, la idea es que el usuario no los modifique manualmente. Por lo tanto, el usuario solamente debería poder ingresar el RUN, el nombre y el sueldo líquido, nada más. Para eso, primero vamos a dejar el bono y el sueldo líquido y vamos a cambiar su valor. Por ejemplo, locked. Vamos a ver si... No, creo que no era el locked. Era el enable. Si lo dejamos en falso, entonces al ejecutarlo no se puede agregar ningún dato asociado, ¿sí? Ahí yo en la tabulación me salto de un campo a otro, ¿sí? Ojo también con el tema de las tabulaciones, que para que nosotros sepamos cuál sea el orden, porque por ejemplo puede que yo deje esta caja de texto, pero la segunda caja de texto la deje acá abajo. Entonces yo en la tabulación, si yo tabulo, se va a saltar el foco hacia abajo. Eso se puede cambiar a través del tab index, que es esta propiedad que está por acá. Cada caja de texto tiene un número asociado, entonces ese número va a indicar el orden en el cual se van a ir moviendo, ¿cierto?, de posición las distintas cajas de texto. Muy bien, entonces vamos a programar el calcular sueldo. Para eso entonces, primero declaramos variables. Para eso vamos a necesitar una variable de tipo long, que sería el sueldo base, tenemos el bono y tenemos el sueldo líquido de tipo long. Recordemos que tenemos la variable de tipo integer, pero la variable de tipo integer tiene un límite de número que es hasta 32.000 y algo. Por lo tanto, no nos sirve si vamos a trabajar con sueldos. En este caso necesitamos trabajar con long, que son variables que permiten almacenar números que pueden ser desde menos 2.000 millones y algo hasta 2.000 millones y algo, ¿sí?, en cuanto a un número grande. Entonces esas son las variables que nosotros necesitamos. Otra variable que necesitaríamos sería el run y el nombre de tipo string. String, recordemos que son cadenas o cadena de caracteres, específicamente texto, ¿cierto? En el caso del ROM porque tenemos el guión y porque tenemos la letra K, y en el caso del nombre porque tiene letras. Y teniendo eso, podemos primero asignar los valores a cada una de las variables. Por ejemplo, run va a ser igual a mi.txt run.text. ¿Se fijan? Cuando yo pongo mi, hago referencia al formulario actual. En este caso, si cambiamos de vista, porque aquí podemos alternar entre el código y objeto, que es el formulario, recordemos que a cada una de las cajas de texto les asignamos un nombre. txtrun, txtnombre, sueldo base, bono y sueldo líquido. Por lo tanto, aquí tendríamos que, perdón, eso no, aquí tendríamos que asignar cada una de las variables a partir de lo que están en las cajas de texto. Entonces, nombre va a ser igual a mi.txtnombre.text. Sueldo base va a ser igual a mi.txt sueldo base.text. Hasta ahí nada más. Recordemos que el bono y sueldo líquido no es que se obtengan a partir de la caja de texto, sino que eso se calcula dentro del evento clic del botón calcular. ¿Ok? Entonces para eso trabajamos con la condición. Podríamos decir que
Si el sueldo es mayor a 50.000, se aplica un bono del 20% del sueldo. De lo contrario, solamente se aplicaría un bono de un 10%. Entonces, ¿cómo preguntamos eso? Esto es como la función si, de la función condicional, ¿cierto? En la planilla de Excel, pero ahora programándolo. Sería if sueldo base es mayor o igual a 50.000, incluyendo el valor. Entonces, cerramos el if. Entonces habíamos dicho que si eso es así, el bono va a ser igual al sueldo base multiplicado por el 80%. O sea, podría ser multiplicado por 80 y dividido en 100. Y todo esto lo dividimos, perdón, no es el 80%, sino que es el 20%. Ese sería el bono, el 20% del sueldo base. De lo contrario, copiamos esto y el bono va a ser ahora el 10%. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Que obtendríamos el sueldo líquido, ¿cierto? Sueldo líquido va a ser igual a sueldo base más bono. Ahí. Entonces, fijémonos. A nivel de código, solamente le estamos asignando los valores a las variables. Entonces, falta que estas variables que ya tienen su valor almacenado internamente en memoria, ese valor lo asignemos ahora a la caja de texto. Por lo tanto, en el código, a continuación vamos a decir que mi.txt bono.text va a ser igual a bono y mi.txt sueldo líquido.text va a ser igual a sueldo líquido. ¿Se fijan? En el fondo, yo le estoy asignando a la caja de texto lo que tengo en la variable almacenada. ¿Sí? Y podríamos decir aquí un mensaje de texto que diga cálculo realizado exitosamente. ¿Sí? Ahí, listo. Si programamos esto, supongamos que ponemos los datos, el run, el nombre, un sueldo base de 100.000, pongo calcular sueldo, cálculo realizado exitosamente, aceptar, y ahí tengo bono, que es 20.000 pesos, el 20%, si es sueldo líquido, la suma sueldo base más bono. Perfecto. Y esto no lo puedo modificar por lo que habíamos hecho anteriormente. Tenemos listo el botón calcular. Ahora lo que podemos hacer es crear el método limpiar, o la función limpiar, que en realidad es como un subprograma. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dar doble clic en limpiar, y aquí se crea el evento limpiar clic. Pero aparte, vamos a crear un private sub que se va a llamar limpiar formulario. Ahí. Entonces, este private sub es como un subprograma dentro de nuestro formulario, dentro del código detrás de nuestros formularios. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer acá es dejar todos los campos en blanco. O sea, mi.txt run.text igual a comilla comilla. Mi.txt nombre punto text igual a comilla comilla. Y así sucesivamente. ¿Sí? Sueldo base y sueldo líquido. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué lo escribo acá? Porque yo luego de haber calculado, ¿cierto? Perfecto, nos va a mostrar los datos. Y cuando le demos clic al limpiar, solamente tenemos que llamar a este subprograma. ¿Cómo lo llamamos? Diciendo call limpiar formulario. Nada más que así. Por lo tanto, cuando ejecutemos y tengamos datos, ¿cierto? Y calculemos, al darle clic a limpiar, se dejan todos los campos en blanco. Y de hecho, cuando hagamos un ingreso, también podríamos llamar inmediatamente a limpiar formulario, lo que hace que se llame a este subprograma y se ejecute cada línea de código. Y por lo tanto va a también reutilizarse ese código. Entonces lo único que nos falta aquí es poder implementar el botón ingresar. Para ingresar, aquí vamos a interactuar directamente con la planilla, que es nuestra base de datos, que es lo que creamos al comienzo, nuestra base de datos de trabajadores. Para eso, vamos a crear algunas variables, que sería, por ejemplo, fila as integer, ¿cierto? Que lo vamos a utilizar como un contador dentro de un ciclo que también vamos a implementar. Fila as integer. Fijémonos que fila lo vamos a posicionar primero acá. ¿Cuál es la lógica de este código? De que vayamos buscando un espacio vacío y en cuanto lo encuentre, podamos dejar ahí los datos que estaban en nuestro formulario. Nada más, eso es la lógica. Entonces, si el lugar está ocupado, pasamos a la línea siguiente, o a la fila siguiente en este caso.
Por lo tanto, esa es nuestra variable fila, ¿sí? Que trabaja en este caso como un contador. Entonces, aquí también tenemos que trabajar con ciclos, porque los ciclos en programación, los ciclos iterativos nos permiten poder repetir código, ¿sí? Al repetir código, nosotros podemos ahorrarnos escribir tantas líneas o escribir código que sea, valga la redundancia, repetitivo. Entonces, inicialmente la fila va a valer 2. ¿Por qué? Porque nos vamos a posicionar en el primer registro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aparte de esa variable, vamos a declarar otra variable que se llama encontrado o vacío. Vacío de tipo boolean. El tipo de variable boolean, ¿cierto? Porque si hacemos un repaso, el long o integer son variables de tipo numérico entero. Tenemos double, que son valores numéricos pero con decimales, y tenemos string, que es texto. En el caso del boolean, que son variables booleanas, son variables que pueden tener dos posibles valores, verdadero o falso. Entonces nos sirve a nosotros como un interruptor, para que en algún momento lo podamos activar y ejecutar algún código. Entonces el boolean va a ser el vacío. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con el siguiente ciclo. Hacer mientras vacío sea falso. Y loop. Esa es nuestra estructura de código. Entonces, aparte de inicializar la fila, vamos a decir que vacío va a ser inicialmente falso. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera vez va a entrar en el ciclo, el código, en la ejecución. Entonces vamos a decir que mientras esté vacío, vamos a ir preguntando por la celda. Si la celda está ocupada, se incrementa el contador. Si no, vacío va a ser igual a verdadero. ¿Se fijan? Y al ser vacío verdadero, se va a salir del ciclo y no va a volver a preguntar. Fíjense aquí. Sí, y aquí nos especificamos worksheets, bd trabajadores, punto cells, fila, coma, 1, punto value, es igual a, comilla, comilla. Entonces aquí, ¿qué estamos preguntando? Si en la hoja bd trabajadores, que es esto, en la fila 2, porque fíjense que inicialmente la fila vale 2, y en la columna 1, o sea, fila 2, columna 1, la A2, si es igual a comillas, o sea, si está vacío, entonces lo que voy a hacer es que vacío va a ser igual a true. Nada más que eso. ¿Y qué va a pasar con eso nuevamente? Cuando ocurra que hay un espacio en blanco, vacío va a ser verdadero y cuando llegue al loop va a volver a preguntar si vacío es falso y como va a ser verdadero no se cumple y se sale, pasa a la línea siguiente. Pero si no está vacío o está ocupado, la fila se incrementa de 1 en 1. Por eso fila va a ser igual a fila más 1. Entonces luego del ciclo, como ya sabemos que está el espacio vacío, nos correspondería guardar los datos que tenemos en nuestro formulario, que sería lo que implementamos acá. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a copiar esta parte del código y vamos a decir ahí. Fíjense que inicialmente en la fila que en la que se encuentre, en la columna 1, que es el run, el valor que le vamos a dejar es igual a mi.txt run.text. Entonces yo voy a dejar lo que tengo en el formulario, lo que tengo acá, ahora lo voy a dejar en la celda. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, de la misma forma, lo hago con el nombre, con el sueldo base, con el bono y sueldo líquido. Entonces ahí solamente cambiamos el espacio de la columna, o el número de la columna, mejor dicho. ¿Ve? Columna 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí cambiamos txt nombre, colocamos txt sueldo base, txt bono y txt sueldo líquido. Listo. Y luego de eso, podríamos decir como un message box ingreso exitoso. Ingreso exitoso. Y aquí nuevamente podríamos llamar al limpiar formulario. ¿Se fijan? Ahí es donde estamos reutilizando el código. En vez de este código, repetirlo tanto en el botón limpiar como en el ingreso, entonces mejor lo creamos en una función nueva y solamente le llamamos cada vez que lo necesitemos. Y listo. Con eso, si ejecutamos, podríamos tener el run 123, nombre Juan Pérez, sueldo base de 100.000, calculamos sueldo,
exitosamente, ingresamos, ingreso exitoso, y ahí podemos ver que cada uno de los datos quedó en las celdas correspondientes y además se limpió el formulario. Ahora, para evitar ingresar datos en blanco, podríamos, luego de calcular el sueldo, recién activar el botón ingresar, o sea que podríamos dejar ese botón deshabilitado. El ingresar en Enable lo podríamos dejar en falso, cosa que cuando parta la ejecución de esta macro, no podamos ingresar inmediatamente a no ser que hayamos calculado un sueldo. ¿Sí? Son pequeñas cosas que podríamos hacer. Y dentro de limpiar, cuando limpiemos el formulario, podríamos decir mi.btn ingresar .enable igual true, porque ahí trabaja con booleanos. Entonces al calcular tenemos 1, 3, 4, nombre José Pérez, sueldo base 10.000, calculamos sueldo exitosamente. Y fijémonos acá, ahí recién necesitamos habilitar el botón ingresar, ¿sí? Luego de que calculemos el sueldo. Entonces luego de calcular el sueldo, vamos a decir mi.btn ingresar.enable igual true. Entonces el limpiar era al revés. Para limpiar tenemos que dejarlo en false. Ahí sí. Entonces vamos a meter 1, 3-4. José Pérez, 10.000. Calculamos sueldo. Y ahí recién podemos ingresar. ¿Se fijan? Ingresamos, ingreso exitoso. Se limpió y volvió a quedar deshabilitado. ¿Sí? Y ahí se guardaron los registros asociados a José Pérez con su bono que es el 10% y no el 20%, de acuerdo a lo que programamos. Entonces este es un ejemplo básico en donde estamos llevando datos desde el formulario hasta una hoja de cálculos que podría convertirse perfectamente en nuestra base de datos. Finalmente, para poder guardar este archivo, lo podemos guardar en el equipo, ¿cierto? Específicamente en el escritorio. Y no olvidemos que tenemos que guardarlo habilitado para macros. Lo guardamos en el escritorio. Nombre vamos a hacer segundo ejemplo. Y guardar. Listo.